tu micrófono. Así que bienvenido, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Iluminación aquí en Guatemala. Muchas gracias al auditorio virtual. Y pues vamos a tratar de compartir la visión del tema central de esta actividad, la iluminación pública, desde el punto principalmente de la normativa. Pues hay alguna experiencia al respecto y algunas vivencias de parte mía y pues experiencias que he venido recogiendo a lo largo de algunos años. Y entonces pues va a ser un agrado compartirlas, esperando levantar el interés público en lo que es este tema en general y en particular lo que es las normas. Empezaremos entonces por tratar de forma general lo que es un servicio público, y el alumbrado público, valga la redundancia, como tal, es un servicio que debe ubicar principalmente dos actores, que son la persona jurídica, pues, que presta el servicio, y por otro lado está el público, el usuario, que es quien paga el servicio. Normalmente, el servicio de alumbrado público es como digamos, un agregado, un servicio agregado a lo que es la distribución de energía eléctrica. Como por ser un servicio público, pues en nuestro medio, atendiendo a lo que dice el Código Municipal, es una atribución de las municipalidades. Pero también, por ser un servicio que está dentro del ámbito de lo que es el subsector eléctrico en Guatemala, también debe estar, y de hecho lo está, regido por lo que es la Ley General de Electricidad. Entonces, dentro de ese contexto, vemos cómo el avance de la tecnología en los últimos tiempos, pues, ha sido acelerado. La iluminación no ha escapado a este avance. Y entonces, pues, aquí se plantea la forma de cómo utilizar esos avances en el campo específico de la iluminación pública particularmente, pero para hacer un mejor uso de esos avances, pues entonces esos avances se debieran llevar al usuario, al público, de una forma, digamos, ordenada para obtener los mayores beneficios. Eso es lo que se plantea, pues, en una sociedad organizada, hacer un uso eficiente de esos avances, pero para hacer un buen uso de esos avances, esa tecnología y particularmente, digamos, cómo se presta el servicio, se debe regular. Veamos ahora cómo es la realidad en Guatemala. Guatemala hubo un cambio radical en lo que es energía eléctrica en el año 1996 con la promulgación de la Ley General de Electricidad. En Guatemala venía siendo el servicio de generación, transporte y distribución, venía siendo estatal. A partir de esta nueva ley se desregularizó y entonces pasó a manos privadas, pero siempre el Estado conservó activos en la generación, el transporte y la distribución.
La distribución, digamos, estatal, básicamente tiene la cara en las distribuidoras municipales en varios municipios del país. La distribución, digamos, mayoritaria está distribuida por áreas en el centro, en el occidente y en el oriente. Entonces, así es como se presta el servicio de distribución de electricidad. También, digamos, tenemos que definir al ente regulador. O sea, esta ley definió un ente regulador, la Comisión Nacional de Energía, y dentro de sus atribuciones, pues está la de regular los precios y dentro de los precios de los servicios derivados de la electricidad. Dentro de esos servicios, pues está el alumbrado, pero aquí se da la situación de que el ente regulador define esos precios de alumbrado, pero no es el precio, mejor dicho, define los costos que los distribuidores cobran o debieran cobrar, pero ese no es el precio que paga el usuario. Aquí es donde ya se empieza a complicar, digamos, el escenario. Entonces, los distribuidores y las municipalidades, así lo plantea el reglamento de la Ley General de Electricidad, deben llegar a acuerdos para cobrar el servicio. Pero el hecho es de que el cobro en sí del servicio no es el servicio, pues, obviamente. Entonces, la prestación del servicio está, digamos, muy limitada porque no define, digamos, las obligaciones de quién presta el servicio y los derechos de quien recibe y paga por ese servicio. Entonces, eso ha llevado a un cierto desorden, le llamo yo así. Porque, por un lado, si uno es un poquito riguroso en el contenido de la ley General de Electricidad, en su artículo 4, ahí define cuáles son las funciones del ente regulador, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y dice, pues, expresamente proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas y prácticas abusivas. Otro inciso dice emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y fiscalizar su cumplimiento. Dentro de este contexto específicamente de lo que hemos leído, pues a mi forma de ver la situación, la comisión no ha asumido adecuadamente su responsabilidad legal al no, digamos, han pasado ya prácticamente 25 años y no ha emitido la norma de alumbrado público. Este es para mí, el principio del desorden, porque efectivamente se cobra el servicio. Y vamos a ver detalladamente adelante cómo hay muchas formas de cobrar el servicio. Y también el servicio se presta. Pero ¿cómo es que se presta? Porque no podemos hablar en términos tan generales del alumbrado público, porque pues alumbrado público también lo puede ser una lámpara cada 500 metros en una ciudad moderna, digamos. Pero sabemos que estrictamente hablando, el alumbrado público que se cobra como tal, pues no es solamente eso. Entonces, venimos con el hecho de que el desorden que eso ha generado en el servicio en sí y la prestación del servicio. Entonces, aquí, para ilustrar adecuadamente este problema,
voy a referirme a un estudio que encargó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y que fue publicado en Prensa Libre. Fue publicado déjenme ver, el 18 de marzo del 2004. Fue un estudio que se hizo en el municipio de Misco. Es un municipio con una densidad habitacional menor a la de la ciudad de Guatemala. Ese estudio mostró que con una tasa del 4.5% del consumo de los usuarios, de su consumo, digamos, regular, era suficiente para pagar el alumbrado público. Vemos que en la ciudad de Guatemala pagamos el 13%. En Misco se paga el 13.8%. Y así en diversos municipios, en algunos se pagan cantidades fijas, en otras esas cantidades fijas varían en función de prácticamente el acuerdo casi privado entre las corporaciones municipales y los distribuidores. Y al final, el usuario pues tiene que pagar lo que estas personas definen. Porque, en primer lugar, el servicio se cobra de forma obligatoria. Entonces, esto, bueno, se cobra de forma obligatoria y no hay, el usuario no tiene las herramientas para exigir que el servicio se preste con determinadas características. Eso yo lo enmarco dentro o lo defino como un abuso. El usuario está siendo abusado. Y la ley establece que la comisión debe proteger al usuario. Pero además está específicamente la forma en que se cobra el servicio. La Corte de Constitucionalidad, en las resoluciones 1623-2001, 232-2002, 233-2002, 2751 del 2004, ya definió que la forma, y esas son resoluciones específicas del alumbrado público, definió que la forma como se cobra ese servicio no es legal, porque ya dijo, ya estableció los criterios bajo los cuales el concepto de tasa municipal, que es bajo lo que se cobra, no aplica para este servicio, principalmente porque es un servicio obligatorio. Y al tener el carácter obligatorio, ya no es una tasa, sino es un tributo. Entonces, siendo un tributo, es el Congreso de la República el que debe regular el pago. Perdón, y evidentemente eso no está siendo así. O sea que el pago del servicio de alumbrado público, en conclusión, muestra esta característica para mí de ilegalidad. Entonces, aquí ya tenemos que ver, ese es un problema y el problema hay que resolverlo. Y qué bueno que la Asociación de Iluminación está abordando este problema, porque se están perdiendo oportunidades, el usuario está pagando algo que no solo no está definido ni regulado, sino que lo está pagando de forma excesiva. Entonces, como conclusión a esta presentación, yo quiero plantear la necesidad de que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica asuma su responsabilidad de emitir con carácter urgente la norma de alumbrado público. Una vez establecida la norma de alumbrado público, debe definirse a través de una nueva ley, como lo está planteando la Corte de Constitucionalidad. O eventualmente, si fuera el caso, yo no soy, pues, mi especialidad no es lo legal, pero podría, pienso, evaluarse la posibilidad de ampliar la actual Ley General de Electricidad para regular el cobro de acuerdo a lo que diga
la norma de alumbrado, pues, que se emita. Con esas dos herramientas, creo que ya se puede establecer orden y entonces la comisión ya efectivamente velar porque se cumpla, pues, la prestación del servicio con las características que defina la norma y, por supuesto, del lado del usuario, es que el usuario sepa qué es lo que tiene que recibir. Así que como conclusión, yo quisiera exhortar a la Asociación Guatemalteca de Iluminación para que efectivamente levante el interés en las entidades relacionadas para ordenar esto. Estoy muy consciente que aquí hay muchos intereses y que esto puede ser motivo de muchas incomodidades, pero yo lo veo como una necesidad. Esto es lo que de entrada tengo que compartirles respecto a mi visión de lo que es una norma de alumbrado público para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otto. Ahora vamos a pasar con Armando y su presentación. Así que Armando, el escenario. Muchas gracias a la Asociación Guatemalteca de Iluminación, al Foro Iberoamericano de Iluminación y del Caribe, que tiene sede en Madrid, del cual hacemos parte con la Asociación Guatemalteca, por esta oportunidad para compartir inquietudes, comparar modelos, aprender entre los diversos países de América Latina sobre estos procesos de iluminación pública que se vuelven cada vez más relevantes e importantes. Te pediría si me permites compartir entonces la pantalla para pasar a la presentación. Yo creo que tienes que dejar de compartir, Otto, y yo comparto acá entonces. Sí, nosotros mientras vamos compartiendo, somos un gremio que lleva más de 20 años, que ha estado focalizado en la iluminación pública y que tiene asociada toda la cadena de prestación, prestadores, empresas de iluminación, fabricantes, ingeniería, software, entidades públicas. Bueno, ya vamos a pasar entonces acá. Un momento. Listo. Entonces ya... efectivamente les comentaba que estamos constituidos hace 20 años y hace más de 20 años dedicado a estos temas de iluminación. Esta presentación tiene que ver con la visión del alumbrado público como un vector y una de las verticales más importantes o de más rápido desarrollo en lo que se denomina una ciudad o un territorio inteligente, que es una visión en la que estamos comprometidos. Para partir de ello, quiero conversar acerca de cuál puede ser una visión de esas ciudades y esos territorios inteligentes, de lo que se denomina en el lenguaje común la Smart City, que ha sido muy promocionada y muy vendida. Esa Smart City, y en esto me he inspirado en Ignacio Alcalde, uno de los grandes urbanistas del mundo, es aquella que se focaliza básicamente en las personas como el eje de su actividad institucional y económica. Por lo tanto, llevado eso al tema de la iluminación o de cualquier servicio público de la ciudad, el eje central son las personas. Y la tecnología es un habilitador que permite eficiencia en los servicios de la ciudad. Una ciudad inteligente aplica también la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, aprobada en Hábitat 3 en el año 2016, y los objetivos de desarrollo sostenible. Es una ciudad, en últimas, una ciudad inteligente, es una ciudad con un liderazgo, con proyecto, con visión de futuro y con una orientación estratégica inteligente. Ahora, dentro de todo lo que hemos visto yendo a los eventos alrededor de las ciudades en el mundo,
Hemos hecho esta síntesis de lo que incorporaría una ciudad inteligente. Un primer aspecto es una ciudad energética, es una ciudad que está comprometida con la transformación energética, en donde las ciudades pueden ser un productor y un actor relevante en el mundo de la energía. Esto es las comunidades energéticas, como en el caso de California, la energización de la economía, incluida la energización del transporte, la descarbonización de la iluminación, que significa que vamos a tener un menor consumo energético y por ende dejar de depender proporcionalmente de energías fósiles, haciéndole un gran favor al medio ambiente. Una ciudad resiliente que incorpora los temas de desigualdad social como un reto. Podemos tener todos los sensores del mundo, pero si tenemos grandes brechas de desigualdad, esa ciudad no es tan inteligente. Entonces, la gestión, romper las brechas de desigualdad es un elemento de la ciudad. También debe ser una ciudad sostenible. Es una ciudad que mida la huella de carbono, que preserve la naturaleza, que tenga zonas verdes sostenibles. Y el alumbrado público tiene un gran componente medioambiental, como lo veremos más adelante. Incluye el ciclo sostenible del agua, los residuos sólidos, la gestión eficiente, el tratamiento de las aguas, entre muchos otros aspectos de la ciudad sostenible. Perdón, un momento, se me devolvió acá. Bueno, es una ciudad también que aplica las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que es lo que llamamos acá 4.0, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, analítica de datos, robótica, Internet de las cosas, y el servicio de alumbrado público ha migrado de ser una tecnología análoga para ser una tecnología digital, es decir, está en el marco de esa transformación tecnológica, que implica además data pública. La información debe estar a disposición de los ciudadanos sin necesidad de que nos lo pidan, para un control, interacción y para la creatividad ciudadana, para el desarrollo de startups. Esa información pasa a ser una información relevante para la ciudadanía. También en el 4.0 entraría todo el tema de ciberseguridad. El alumbrado público como la energía son infraestructura crítica, susceptible de ser ataques en el mundo cibernético y hay que protegerla. De eso se trata esa transformación tecnológica. Es una ciudad, es un servicio público de una ciudad que se relaciona con los ciudadanos de manera digital, que acorta las distancias, los trámites, el papel, facilita la vida del ciudadano. Es una ciudad colaborativa porque ya no tenemos esos hilos independientes de conocimiento y debemos entre todos construir un modelo que tenga una visión compartida. Debe tener un urbanismo sostenible e incluyente que hace que la arquitectura no segregue, no aísle las personas, no impide relacionarse con el espacio. El espacio público es el sitio que mejor expresa la dignidad humana y el modelo urbano se reconcilia con la naturaleza. Y el COVID nos ha dejado como lección que la ciudad inteligente es aquella también que gestiona bien los riesgos y atiende la emergencia, genera protocolos de crisis y todos estos servicios, la energía, la iluminación pública, el agua, el aseo, la recogida de basuras, son servicios que continúan operando en tiempos de pandemia y hay que hacerlos sostenibles. Y es una ciudad, finalmente, en este aspecto, que potencializa su patrimonio cultural, arquitectónico y natural, que destaca sus valores, su música, sus monumentos históricos. Eso se vuelve un elemento esencial de la ciudad para llegar a ser esas ciudades con alma. Y la iluminación contribuye efectivamente a potencializar esos valores culturales fundamentales. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Hay una transformación del servicio de alumbrado público de un servicio analógico en bombillos de descarga a un servicio tecnológico conectado de iluminación urbana. Y eso implica un cambio profundo de paradigmas. Es un servicio, como decía, esencial, que debe siempre preservarse, que debe estar, cumple una necesidad básica fundamental, inicialmente de seguridad, hoy asociado a otros beneficios, y desde este punto de vista cumple condiciones de los objetivos de desarrollo sostenible y de la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas.
¿Cómo es el servicio de sodio y mercurio que hoy tenemos en las calles? Es un servicio de tecnologías análogas, solo comprende el alumbrado público, es una actividad puramente eléctrica, no es una industria conectada, no se gestiona con base en datos. Para saber si una luminaria está prendida o apagada hay que ir físicamente y mirar o esperar que alguien llame. No hay un marco que permita la interoperabilidad con otros servicios, no mide la huella de carbono, el efecto medioambiental de lo que está ahí colocado, y es un servicio que en muchos países está regulado, como en el caso de Guatemala que nos contaban, deficientemente regulado. En el caso nuestro, con regulación económica y regulación técnica, también susceptible de ser mejorado. Es crema de cabello. O sea, ahora, desde el punto de vista, trayendo en cuenta una definición de AENOR, la Smart City emplea nuevas tecnologías para lograr que esas infraestructuras, como la iluminación pública, sea más interactiva y eficiente. Esa interactividad permite que esa infraestructura dialogue más con el ciudadano. Hoy es una infraestructura estática, lo que llamaba un amigo en una conferencia las luminarias estúpidas, que las tenemos que cambiar por luminarias inteligentes. ¿Cuál es el nuevo servicio de iluminación urbana? Es un servicio que comprende toda la iluminación, la luz como lenguaje en el espacio del urbano, para el alumbrado público propiamente dicho, el alumbrado arquitectónico de los monumentos, las esculturas, la arquitectura de la ciudad, la iluminación incluso navideña hace parte de la iluminación, es la que usa tecnologías digitales, es una industria conectada, a diferencia de la luz del sodio, se gestiona con base en datos, aplica un criterio de data pública al servicio de la ciudadanía y tiene una potencialidad para conectar otros servicios. Eso le da un cambio fundamental a la visión y a la estructuración de esos servicios. Mide la huella de carbono, mide su nivel de contaminación y se lo cuenta a la ciudadanía. Parte de un espíritu colaborativo, tiene un mayor conocimiento de su clientela, de los ciudadanos, con base en el Big Data. También debe preservar su prestación en tiempos de pandemia, debe estar sujeto a regulación. Ahora comentaré alguna visión sobre el tema de la regulación. Y es un ejercicio continuo de innovación urbana. Y debe también estructurarse sobre una capa de ciberseguridad por ser una infraestructura crítica. Si hay un ataque terrorista, se apaga una ciudad para cometer un delito, pues imaginemos lo que puede suceder. Características de ese nuevo prestador, sea público, privado, mixto, sea la misma empresa de energía, y las decisiones de política pública deben forzar esa transformación, es que ese prestador tiene que usar tecnologías físicas y digitales en toda la etapa de prestación, debe hacer una verificación instantánea en tiempo real de los datos para tener mayor capacidad en toma de decisiones acertadas, virtualizar el modelo de prestación. Hoy tenemos muchas luminarias allá, que tenemos es un control muy análogo, muy en papel, pero no real. Y modularizar el proceso y darle transparencia a la prestación del servicio. Retos para los operadores públicos, privados, mixtos. En Colombia tenemos un amplio número de prestadores privados contratados, más de 200 concesiones. Hay también un nivel muy importante de sociedades de economía mixta, entre ellas, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla o la ciudad de Bogotá. Hay también prestación 100% pública. Hay una diversidad de prestadores que nos han dejado muchas lecciones positivas y negativas en ese ejercicio de la participación privada en estos procesos. Cualquiera que sea el prestador debe entender que esa empresa tiene que digitalizarse, que el alumbrado hace parte de un laboratorio urbano de innovación en las ciudades y que hay que atreverse a probar tecnologías y que el operador de alumbrado es un agente de transformación dentro de la ciudad, porque el alumbrado se vuelve un vector estratégico. Debe añadir capacidades para agregarle esa capa informacional a ese servicio hoy totalmente obsoleto, y debe generar dinámicas de interacción con el espacio público, con la seguridad, con la comodidad, con el confort de la ciudad. Ahora, hay un elemento importante aquí que es la transición energética del cual partimos al comienzo. La energía se está transformando. De ese modelo descentralizado vamos a pasar
a un modelo descentralizado, a un modelo donde las ciudades pueden también empezar a producir su energía. Y es un reto que en Colombia lo estamos auscultando. Por el cambio climático y el desarrollo de la tecnología va a haber unas redes inteligentes, una participación activa de la demanda de los usuarios que pueden proveer energía en el día, por ejemplo, si tienen paneles en los techos. El espacio urbano tiene muchísimos techos que se pueden explotar. Conocí en España, en Cáceres, un proyecto muy bonito donde los techos de la ciudad son una empresa ESCO, una empresa de servicios energéticos, y se alquilan los techos de la ciudad para esos fines. Entonces, genera una dinámica de energías limpias al interior de la ciudad, que es lo que se llama la transición energética, en donde van a convivir esos sistemas y en últimas va a propender por el vehículo eléctrico, energías fotovoltaicas o energías limpias y la descarbonización, entre ellas la descarbonización de la iluminación con el cambio a LED. El mapa de una ciudad energética incluirá generaciones eólicas, generaciones solares, un modelo combinado entre energías centralizadas y comunidades energéticas que puedan llegar a gestionar su energía. Y en ese campo, en esa visión de perspectiva, que es lo que hemos querido compartir con ustedes y con este bello país en esta tarde, tenemos la iluminación pública inteligente, cambio de paradigmas, innovación, luz y datos. Deja de ser un servicio análogo. Hay, para partir antes de llegar al tema técnico, hay un imperativo medioambiental. El imperativo medioambiental es que esa luz anaranjada que tenemos en las calles de mercurio de sodio está afectando la vida humana y afectando las especies nocturnas. Estamos desperdiciando energía al firmamento y afectando los ciclos circadianos del ser humano. Ese abrillantamiento nocturno degrada además la capacidad de observación astronómica, que cumple una función muy importante de protección del planeta, de diagnóstico de posibles amenazas externas. Y es un elemento clave en el diagnóstico de los sistemas de iluminación. Eso hace necesario que el cambio a LED se justifique por razones ambientales supremas que hacen parte de una agenda global. Energéticamente hablando, menor uso de energías fósiles o contaminantes y menor contaminación lumínica que afecta a las especies de la vida. Hay también unos desarrollos interesantes en que tenemos que garantizar, de acuerdo con la normativa europea, que eso que estamos colocando en las calles y vamos a hacer la renovación, cumpla el estándar de eficiencia energética y realmente significa el ahorro que nos están ofreciendo. Por eso requerimos proveedores confiables, tecnologías maduras, tecnologías con capacidad de respuesta, con garantía. Y ha sido una preocupación de nuestro gremio asociar también esos proveedores que le puedan dar una respuesta eficaz a las ciudades con ocasión de los cambios. El Internet de las cosas y la iluminación urbana. La iluminación pública está de manera ubicua distribuida en todas las calles de una ciudad. Tiene conexión eléctrica y al cambiar de una lámpara análoga a una lámpara con capacidad de tener inteligencia, con capacidad de ser una neurona del cerebro descentralizado de una ciudad moderna, nos coloca a la infraestructura de alumbrado como un vector estratégico de las ciudades y de los territorios inteligentes. La iluminación pública pasa a ser un elemento estratégico del llamado Internet de las cosas. Ese es el cambio que paradigmas al cual debe apuntar la regulación. En un diálogo con los organismos reguladores, esta es la visión que debe primar, que en últimas va a ser una visión de mayores y mejores servicios al ciudadano. Estamos ya viendo experiencias importantes, el caso de transporte de datos desde las lámparas de alumbrado con telefonía celular, como lo hace Signify, en los casos de Los Ángeles o Buenos Aires, entre otras, donde transportas, capturan datos, se gestiona de manera remota. Hay también en el caso nuestro ejercicios con sistemas de radiofrecuencia, LoRaWAN u otros, como la ciudad de Bucaramanga en Colombia, Río Negro en Colombia, Barranquilla de 67,000 puntos de luz, ya hay 17,000 gestionados, inclusive con la lectura remota de los medidores de energía eléctrica que van a transportar sus datos por la autopista del sistema de alumbrado público. O tenemos otro caso interesante en la ciudad de Florencia, también en Colombia. Nosotros tenemos 47 ciudades de más de 100,000 habitantes,
una población cercana a los 50 millones de habitantes y estamos comprometidos en un cambio 100% LED. 100% LED que tenga la capacidad de adicionar inteligencia, de adicionar datos. En el caso de Florencia, es una ciudad 100% telegestionada, mezclada fibra óptica con radiofrecuencia, con una red de banda ancha de la cual de los 25 hilos solo ocupa uno en iluminación pública y los otros 24 están a disposición de los demás servicios de ciudad, bomberos, etcétera, todo lo que queramos agregarle a esa plataforma, porque el nuevo criterio del sistema de iluminación pública es la interoperabilidad, el diálogo con otros servicios. Pero hay un factor que lo mencionaba al comienzo de las ciudades inteligentes, es el factor humano. No estamos iluminando calles, que es una crítica que le hacemos a la norma colombiana que define el alumbrado público como la iluminación de las vías y los espacios de libre circulación. Lo que iluminamos es la vida humana. Y eso es el Human Central Lighting, que corresponde a la visión europea. Y ahí nos muestran que la luz reproduce todas las temperaturas de color del sol. Y cuando colocamos iluminación pública que está en el centro, sobre los 5.500, 6.500 grados Kelvin, afectamos la salud humana. Y Europa nos recomienda corrernos más hacia el rango de los 3.500, 4.500 grados Kelvin. Porque la iluminación afecta nuestro rendimiento, el estado cognitivo, mental y funcional, la síntesis de la vitamina D, la absorción del calcio, todos los neurotransmisores del sueño, entre ellos la melatonina. Por eso es tan importante la visión de la iluminación. Ya no es un tema puramente eléctrico, es un tema que tiene que ver con la calidad de vida del ciudadano, con el estado de alerta, con no desvelar la gente. Y eso corresponde a toda esa visión del ciclo circadiano, de la productividad, de la capacidad de tener sueño, de la claridad que nos genera una adecuada política y una regulación sobre los sistemas de alumbrado público. Ahora, pero el alumbrado público, además de esa transformación, también es un lenguaje. Es un lenguaje que genera significados, que transmite valores, que agrega texturas a la ciudad. Es un lenguaje en el cual podemos destacar los símbolos arquitectónicos y naturales de la ciudad, volverlos el ícono turístico, el ícono emocionalmente representativo para una población y con ello construir sentido de pertenencia. En ese diseño de la iluminación, como nos ha enseñado, entre otros, Color Kinetics y esas compañías que trabajan estos temas, utilizan los elementos conceptuales del teatro, el dramatismo, la belleza, las texturas, para agregar emociones y respetar la fauna y la flora, iluminar árboles. Y con una facilidad de operación en la misma plataforma del sistema de alumbrado público, podamos hacerlo. En el caso nuestro, hemos venido trabajando en ello. Construimos una fuente de recursos que se llama Impuesto al Alumbrado Público, donde podemos financiar el alumbrado público, la iluminación ornamental y arquitectónica, la navideña y los desarrollos tecnológicos asociados, esto es, las plataformas de telegestión que antes hemos mencionado. Retos regulatorios muchos. Hay una regulación, tenemos un problema que la regulación en general está construida sobre papeles, palabras, y el orden mundial es digital, 7x24, no para, construido de manera tecnológica, y tenemos que acoplar esos mundos. Y ahí lo que nos enseñaba el ingeniero es esa obsolescencia regulatoria con una transformación que nos está desbordando de manera acelerada, y el derecho va en bicicleta y la tecnología va en jet. Nuestra visión allí es que hay una función regulatoria nacional. En el caso nuestro, el plan de desarrollo contempla toda esa transformación de cuarta revolución industrial como criterio prevalente. Hay comisiones de regulación, comisiones sectoriales, pero hay también una función regulatoria local que hay que destacar. Y en ello también invocamos todo ese tema de la OSDE, de la mejora regulatoria. Pero hay muchos temas que no pueden quedar solo referidos a la norma nacional. El estándar de calidad de servicio,
el parámetro de servicio que queremos para una ciudad, si es histórica, si está frente al mar, si está en un desierto o en la montaña, que en las condiciones ambientales particulares, si está en la selva, lo va a definir también la ciudad. Y esa es su capacidad de regulación, tanto en lo normativo como en la autorregulación, que lo entendemos más como un derecho suave, como lo que se llama el soft law, como el derecho de las buenas prácticas. Y ahí por ello cito el caso de AENOR en España, que es un organismo certificador que tiene normas sobre ciudades inteligentes y que es una especie de norma ISO para las ciudades. Entonces, el concepto normativo hay que ampliarlo a todo el espectro de potencialidades jurídicas y de buenas prácticas que me van a incidir en la adopción de un buen modelo. Finalmente, para concluir, nosotros estamos convencidos que hay que adoptar unos planes maestros de iluminación inteligente. Lo hemos venido haciendo incluso sin norma, lo hicimos ya en la ciudad de Pereira con 32,000 puntos de luz, formulamos un primer plan maestro de esta naturaleza, pero ¿qué debe tener ya para cerrar esta intervención? Primero, hay que georreferenciar cada punto de luz. No podemos trabajar con listados en Excel, sino saber en un sistema de información geográfica dónde está esa iluminación. Segundo, hay que hacer diseños de ingeniería lumínica. La norma colombiana los exige. Ya no es un cambio punto a punto porque me quedan zonas oscuras, son puntos cebra, sino que hago un diseño de ingeniería lumínica que me da una esfera y un haz de luz homogéneo para la ciudad. Hay que diseñar la arquitectura de la telegestión. Hay que definir el tipo de luminaria y entender ese tema de la iluminación centrada en el ser humano. Analizar el tema de la fuente de pago, ese impuesto, esa tasa, hasta cuándo nos alcanza para cubrir la modernización y hacer modelos económicos de mediano y largo plazo. En el caso regulatorio colombiano tenemos un modelo de repago a 15 años para hacer inversiones que nos ha permitido cambiar, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, 67,000 luminarias, todas a LED inteligente en un año. En el caso de Cúcuta, 50,000 luminarias que se cambiaron en 6 meses. Y estamos en una decisión de cambio radical con una amortización de largo plazo para poder bancarizar los procesos de modernización. El diagnóstico o la identificación de la importancia de la contaminación lumínica. La estructuración de un modelo de medición de huella de carbono. Si vamos a cambiar 10,000 luminarias a LED, ¿cuánto equivale eso en árboles o en gases de efecto invernadero? Y contárselo a la ciudadanía, porque es un aspecto muy positivo. Una lámpara de LED no es igual a una lámpara de sodio. No es solo un cambio de color. Hay mucho más y hay que educar a la ciudadanía. Definir las bases del software de operación del sistema y su relación con las quejas, la ciudadanía. Poner a disposición de la ciudadanía la data pública. Adoptar una correcta y adecuada política de compras de energía para el sistema de iluminación, porque en sodio es cerca, en el caso colombiano, de un 50% de los costos. Y si se compra más la energía, si la energía es altamente costosa, pues se lleva todo la renta escasa para financiar el servicio. Entonces, entre modernización y compras de energía adecuadas, podemos garantizar un recambio, ojalá total, del sistema. Y el derecho cumple un papel fundamental. Necesitamos pensar modelos innovadores. No es el contrato de obra pública, el contrato de servicios, arriendos de tecnología de segunda generación, nuevos modelos concesionales, modelos de operaciones de crédito público innovadoras. En el caso colombiano, un banco financió a 7 años el 100% de una modernización con un estándar de calidad y servicio. Hay que pensar nuevos modelos legales que faciliten una transformación rápida, eficaz e innovadora. Incluir la iluminación emocional, ornamental y navideña, incluir nuevas tecnologías de analítica de datos, de transparencia de datos. En el caso nuestro estamos muy preocupados por la transparencia de todo el seguimiento del recurso, desde que lo recauda un tercero, se gira, entra, para poder llevarlo, por ejemplo, a un smart contract, a un contrato inteligente. Tener una capa transversal de ciberseguridad a toda la infraestructura. Y por último, ya para concluir, que ese prestador que tiene que asumir el reto de una ciudad inteligente, de una iluminación conectada, no puede ser un prestador que continúe haciendo todos sus procesos en papel de manera análoga o de forma anacrónica. El prestador, el interventor o supervisor del servicio también tiene que digitalizar sus procesos.
transparentar sus procesos, abrir la data pública y generar nuevas dinámicas de gestión del servicio para poder garantizar un resultado verdaderamente innovador. Bueno, hasta acá quería contarles nuestra visión y expresarles que me siento muy honrado de participar en esta tarde con ustedes en este diálogo sectorial de lo que debe ser el presente y el futuro de la iluminación en nuestras ciudades y en nuestros territorios. Muchas gracias a todos, a la ingeniera, a la asociación, por la oportunidad y este diálogo que hemos tenido en esta tarde. Muchísimas gracias, Armando. Realmente, pues, impresionante. Ambas presentaciones aportaron muchísimo al tema. Y pues vamos a dar inicio con la ronda de preguntas y respuestas en las que pues ambos tendrán su intervención. E igual, si ustedes quieren agregar algún comentario adicional en el tema de intercambio pues de las experiencias de país, también creo que sería muy enriquecedor. Así que bienvenidas las preguntas, ya sea vía el chat o también vía levantando la mano con la función de Zoom, y ya iremos abriendo los micrófonos de acuerdo a su participación. Ok. Bueno, hay una pregunta que nos hacen acá, ANAP, de qué futuro tienen las luminarias solares que ahorran cableado y también son inteligentes. Y de otro lado nos indican que no se debe alumbrar árboles. Ah, bueno, sí. Bueno, en el tema de iluminación solar, Colombia ha hecho algunas pruebas en algunas avenidas. Por ejemplo, la ciudad de Ibagué, que tiene 600.000 habitantes, iluminó ya algunas avenidas. Hay algunas iluminaciones en autopistas. Pero no, la percepción, digamos, yo no soy técnico, la percepción es que todavía no tenemos una tecnología que pueda sustituir 100% a la iluminación del sodio actual. Nuestro precio de energía, por ser una energía en un 70% hidráulica, no es tan costoso. Y habrá que irlo viendo. Digamos que en este momento lo que estamos es probando y diciéndole a las ciudades, probemos, hagamos ejercicios piloto, vamos viendo la madurez de las tecnologías. Creo que eso va creciendo de manera muy rápida y el futuro de la iluminación pública definitivamente creeríamos que va a ser asociada a energías no convencionales y a fuentes renovables. Hay otra opción, es ciudades, aquí vi al director del área. Armando, tenemos un poco de interferencia para escucharte. No sé si podrías repetir, por favor. En esa pregunta, en el tema de árboles, tiene la razón y lo voy a consultar, no lo habíamos escuchado. Si afecta los ciclos biológicos de la naturaleza, pues no podríamos iluminar como lo hemos querido hacer ciertos sectores o las plazas principales donde se iluminan los árboles. Lo voy a tener en cuenta, me parece que es un aporte muy valioso y lo vamos a considerar y analizar. No sé si hay otro comentario aquí. Muchas gracias. Ingeniero Zacarías, ¿quisiera agregar algo a esta pregunta? Yo por mi parte, a este punto específico, no. No sé si sea oportuno abordar la siguiente pregunta por mi parte. Sí, claro, por favor. Sí, en cuanto a la problemática guatemalteca respecto a las normas y la pregunta que hacía Omar Serrano. Creo que la asociación es quien debiera liderar este esfuerzo. Y los actores, o el actor para mí, el actor principal, debe ser el usuario. El usuario pues, en general como sociedad, porque al final es para la sociedad a donde va dirigido el servicio. ¿Cómo materializar
la presencia o la participación activa del usuario en elaboración de normas, pues no me lo imagino tan, pero hay sociedades organizadas, digamos los colegios profesionales, digamos, tiene mucho que ver las municipalidades, pero si le vamos a dar importancia o mayor importancia al usuario, hay que tener mucho cuidado en que la elaboración de la normativa no esté influenciada de forma asimétrica por las municipalidades, en este caso, como responsables directos de prestar el servicio, porque así lo dice el Código Municipal, y también las distribuidoras, que son, al final de cuentas, quienes venden el servicio. Por supuesto que deben estar presentes, definitivamente, no hay para dónde, deben estar presentes. Pero aquí yo ubico el problema en cómo hacer que el usuario esté representado de una forma, digamos, importante y determinante. Porque, insisto, es un servicio que está dirigido a la sociedad y, por tanto, esa sociedad debe estar adecuadamente representada para elaborar esa norma. No me lo imagino, pero pues ese es el punto. Digamos, yo lo traduzco como un reto a la asociación. ¿Cómo conseguir esa participación? Entonces, ahí lo planteo también yo, pues como parte de la sociedad, planteo esa inquietud, porque cómo conseguirlo no me lo imagino. Tal vez habría que abordarlo en grupos pequeños que después vayan creciendo de tal forma que efectivamente se enriquezca la participación. Ok, yo vi una pregunta acá que habla de la implementación de la telegestión, que dice que es difícil cuando las redes no son exclusivas. En ese caso, digamos que hay varias visiones de lo que se ha discutido acá. Digamos, en el caso de las municipalidades y los operadores, lo que están diciendo es la iluminación pública va a poder construir una autopista de datos que va a tener otras funcionalidades. Si es solo para dimerizar el costo, es muy alto. Y hay varias propuestas. Se está trabajando sobre la red LoRaWAN, que es en teoría de bajo costo. No tiene mucha capacidad de transporte de datos vía video, pero sí nos permite una capa muy importante de transporte de datos. Entonces, el gran reto para que la telegestión sea un vehículo sostenible va a ser agregarle funcionalidades que son en servicio de la ciudad y que le pueden generar ingresos. Entonces, lo que vemos es que el alumbrado puede ser un input y un output de ingresos y de servicios con otras actividades. Si en el caso de Barranquilla se hizo ya un contrato para que el alumbrado público haga el transporte de datos de la lectura de los medidores de energía, según nos contaba el operador. Eso genera unos ingresos al sistema. Me permite ayudar a soportar los costos de la red de telegestión. Entonces, si uno la mira de una manera más amplia, podría empezar a entender, y ese es nuestro reto, un modelo que nos cierre financieramente con un mapa de opciones de nuevos servicios asociados al sistema de iluminación y no solo la iluminación exclusiva. ¿Cómo se plantea la transición? ¿Cómo se plantea la transición de infraestructura? Pues es que yo creo que los vectores en todos los servicios locales es, de un lado, la intencionalidad política. Debe haber un compromiso político, institucional, con un proceso de transformación que se lleve a la política pública y a las normas. Segundo, una muy buena estructuración técnica, donde calcule, identifique las potencialidades, la capacidad, haga los diseños correspondientes. En tercer lugar, un muy buen modelo financiero, porque esto es un servicio que hay que mirarlo también en términos financieros. Debe ser banqueable y debe haber un modelo de repago de inversiones de mediano y largo plazo. En cuarto lugar, un modelo jurídico innovador,
Hay que pensar nuevas formas de contrato que atraigan, que capturen capital para hacer los procesos de modernización. Hemos estado identificando fuentes de capital interesadas en la transformación de ciudades que estarían dispuestas a apostarle a un cambio de una ciudad y para que se le repague en un número de años, incluso hasta más de 10 o 15 años. Y finalmente debe tener un último criterio de estructuración, que es la sociedad. La sociedad debe estar enterada, y una de las preocupaciones que tenemos a nivel de prestadores es que el diálogo del prestador con la sociedad ha sido muy limitado. Hay que empezar a trabajar redes sociales, marketing digital, comunicar la bondad de esos procesos para darle un gran respaldo ciudadano y político al sentir de la necesidad de una transformación. Y se puede arrancar inicialmente con ciudades no tan grandes, hacer una experiencia piloto de modelar para transformar en su integridad, con un alcalde o con una autoridad que levante la mano y diga, lo quiero hacer. Y que copie y capitalice las ventajas que puede generar una ciudad transformada. Cuando cambiamos un 100% de iluminación, la vida de la ciudad cambia. El color de las cosas cambia. La ciudad es más bonita, más atractiva. Es más grata la noche en la ciudad. Y por ello cortar la cinta de una inauguración va a ser un atractivo político con el cual podemos jalonar este proceso en el que deben concurrir todos esos esfuerzos interdisciplinarios para que un proyecto de esos pueda salir adelante. Armando, si me permites, quisiera agregar algo a lo que decías. Aquí en Guatemala, refiriéndome específicamente a los costos para empezar a implementar, digamos, los cambios que has orientado. Sí. En Guatemala, el servicio de alumbrado público en la mayoría de municipios se está pagando, como acotaba yo al principio, se está pagando muy caro. O sea que en términos económicos, cualquier usuario podría hacerse la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo vengo pagando un servicio caro? ¿Y qué ha sido de ese dinero? ¿Dónde está? O sea que si uno es muy simplista desde el punto de vista de recursos en Guatemala, recursos los ha habido y los hay, creo yo. El problema es cómo se empodera la sociedad para demandar que esos recursos sean eficientemente invertidos. Ese es el problema, creo. El problema. Sí. Ahora, nosotros hemos hecho algunas experiencias donde, porque nos pasó en una ciudad de 500,000 habitantes, se llama Pereira, hicimos un estudio que es público, por eso lo comento. El alcalde nos dijo, con los mismos recursos que hoy tenemos, ¿qué podemos cambiar? Entonces lo que hicimos fue el cambio con la mejor tecnología posible y con el gap que nos dejó el menor consumo energético, casi que repagamos en el largo plazo el cambio total del sistema, casi total. Entonces lo que hacemos es un modelo ESCO, es un modelo de eficiencia energética, no necesariamente cambiando los recursos, es reorientando su aplicación. Y los ahorros nos van a permitir soportar la transformación. O gran parte de los ahorros, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí en Guatemala hay algunos ejemplos ya de cambio. Pero desgraciadamente estos ejemplos de cambio estrictamente es cambio de luminarias LED. Efectivamente son soluciones más eficientes desde el punto de vista económico. El problema es qué ha pasado con esos recursos producto de la eficiencia nueva. Ese es el punto. O sea, insisto, yo creo que hay recursos. Bueno, yo quisiera, si me permiten, abordar aquí no es pregunta, pero dice aquí César Estrada. Perdón, algo se refería a que es un problema político antes. Y efectivamente, ese es un problema en Guatemala.
que la ciudadanía ha delegado de tal forma en los políticos que cada vez estamos en un desorden mayor. Entonces, ojalá que este tema del alumbrado público sirviera para que efectivamente la ciudadanía empezara a tomar en sus manos decisiones que le competen y dejar a los políticos, tal vez expresado de una forma burda, que hagan el trabajo que define la ciudadanía, que les define la ciudadanía, que le den forma, pero que realmente la decisión sea de la ciudadanía. Respecto a lo de la participación de los COCODES, pues por supuesto que los COCODES es una forma de organización de la ciudadanía. Entonces, tienen que abrirse las puertas de participación. Me parece que sería un muy buen actor. Bueno, yo creo que es muy interesante porque compartir las experiencias nos va a permitir descubrir nuestras propias falencias y hacer una comparación de la regulación en América Latina para ir construyendo un modelo y ayudarnos entre países. Y creo que el Foro Iberoamericano nos va a permitir también ganar espacios en ese consenso político. Llegamos a nombre ya de una institución internacional, podemos hacer unos eventos que generen esa necesidad de agilizar el cambio de la política y la norma local. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más que nos envían por acá. Ahí. Creo que tenemos varias, pero les voy a leer esta. Bueno. Nos digan, ¿quiénes deberían ser las personas o instituciones aptas para iniciar una normativa de alumbrado público? ¿Qué pasó acá? Sí, yo ya me expresé un poco al respecto. Esencialmente debiera ser el usuario, el ciudadano. ¿Cómo? Ya decía, no veo cómo, pues. Pero hay varias instituciones. Mencionaba yo los colegios profesionales, podrían ser el colegio de ingenieros, básicamente. La participación de las municipalidades y los distribuidores es importantísima, pero no la más importante. ¿Por qué? Hay que decirlo claramente. Debemos evitar el conflicto de intereses sin negarle la participación a las entidades que pudieran tener ese conflicto, porque no le podemos quitar la importancia, pero velando porque no se dé ese conflicto de intereses y que no haya una participación, digamos, asimétrica. Insisto, el usuario es el que debe llevar la batuta en esa gestión y establecimiento de normas. Por supuesto que aquí, si uno es estricto respecto a lo que dice la Ley General de Electricidad, es la Comisión Nacional de Energía la encargada de elaborar esas normas. Eso es en rigor como debiera ser. Pero el ente regulador, con estos años, casi 25, pues ha dado muestras de efectivamente no ponerse muchas veces del lado del usuario. Y el haber tardado prácticamente 25 años y no haber abordado el tema de la norma de alumbrado público es una muestra evidente del poco interés. Pero, insisto, hay que pasar por la comisión, obligadamente. Yo creo que hay un elemento también, a ver, así está, importante, y puede ser la academia, la función de las universidades, en donde se pueden concentrar grandes debates públicos, foros que sean más neutrales, y también en el caso colombiano se adoptó en el plan de desarrollo y lo que es el programa de reforma regulatoria de la OSDE, donde es una metodología
para que el ajuste de la regulación elimine los obstáculos innecesarios e incorpore la innovación como un criterio rector. Entonces, con la academia, con ese tipo de nuevas metodologías de mejora regulatoria, llegar a unos consensos colaborativos para construir una buena regulación. Y una regulación que no se quede obsoleta cuando salga, que tenga buenos principios y que reconozca lo vertiginosa de esta transformación. Es que se están cambiando los paradigmas del sector y del servicio de manera brutalmente rápida. Hay que incorporar innovación en ello, pero con certeza tecnológica, con claridad de las reglas de juego para transformar nuestras ciudades. Yo creo que ese es el reto que nos corresponde. Nosotros hicimos una alianza con universidades. Concentramos a las 10 universidades que están trabajando innovación desde lo legal, lo tecnológico, y entre ellas tampoco habían dialogado. Y en la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un campus de 22 hectáreas en Bogotá, se están probando ya las tecnologías, probando luminarias, telegestión. La universidad puede ser un catalizador para romper la incertidumbre que genera probar tecnologías nuevas. Y en las ciudades hacer laboratorios urbanos también puede ser un modelo interesante. Sí, Armando, definitivamente la academia es una buena representación de la sociedad y debe estar involucrada en este quehacer, definitivamente. Sí. Quiero abordar la pregunta de María Fernanda respecto a la iluminación solar. Dice, la iluminación solar creo que sería una buena opción para aliviar un poco la problemática de alumbrado público en las comunidades guatemaltecas. Yo diría que la iluminación solar tiene su ámbito. O sea, yo personalmente la experiencia de considerar iluminación solar cuando las redes públicas están accesibles, me suena que puede ser una inversión no la mejor. Por supuesto que en comunidades que están aisladas, definitivamente va a ser una solución excelente, pues. Hay un comentario que hace Jorge sobre el tema de resolución 123 de la CREC en Colombia. La CREC expidió una metodología en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde establece una metodología para el repago de las inversiones y para la administración, operación y mantenimiento, bajo una metodología de precio techo. De acuerdo con la reforma tributaria del año 2016, todo el sistema colombiano debe estar sujeto a esos precios techo, independientemente de que sea un concesionario, un prestador público, una sociedad mixta. El techo debe ser la regulación. Y hay un estudio de costos que debe dirigir todo hacia allá. En el caso de los contratos de concesión, había unos contratos de primera generación que están terminando que no tenían regulación económica. La norma dice que si ese contrato se va a modificar o se va a prorrogar, tiene que adoptar la regulación. Y así lo han hecho varias ciudades, entre otras lo hizo Barranca Bermeja, Montería, Valledupar. De esos modelos iniciales de primera generación, adoptaron ya un modelo regulado. Entonces, la validez de la regulación se da en que sea general y va a terminar siendo imperativa, porque el único modelo viable va a ser el modelo regulado. Las transiciones de los contratos anteriores, pues van a ir todas o terminando esos contratos o migrando hacia un modelo regulado. Entonces, no es que sean reacias a la aplicación de la norma, es que el modelo inicial se termina como se pactó y si cambio condiciones, debo aplicar la regulación. Y la norma regulatoria, que eso me parece que es un ejercicio interesante para Guatemala, incentiva la inversión. La remuneración está en función de la mayor inversión. En la medida en que hay inversión, hay una adecuada remuneración. Entonces, la norma es una señal que favorece el proceso de transformación y hay que seguirla depurando. Disculpen, quiero abordar la pregunta o el comentario de César Estrada respecto a
a las municipalidades no les interesa. Saben que con el alumbrado público pagan otras cosas. Totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que como sociedad sigamos permitiendo que eso se siga dando, pues. Aquí, pues, si uno lo mira desde el punto de vista del interés de las municipalidades por utilizar el dinero del alumbrado público para pagar otros servicios, eso creo que legalmente se llama malversación de fondos. Y no sé si es un delito. Yo diría que sí. Entonces, y ahí está la parte afectada, está la parte, el usuario es el que paga. Entonces, pensando de una forma muy sencilla, si hay malversación de fondos de un público, están identificadas los dos actores. Entonces, yo no estoy diciendo ir a la parte, digamos, legal, ejercer legalmente el derecho de utilizar ese dinero o de reembolsar ese dinero. Simplemente lo que estoy diciendo es de que eso no debiera seguirse dando. Debiera establecerse un orden. Y el orden empieza por definir qué es lo que tienen que dar los que prestan el servicio. Y eso mismo es lo que quien paga el servicio debiera exigir. Por supuesto que si hay sobrantes, debiéramos poder exigir, bueno, por lo menos dígame cuánto sobró. Bueno, dígame en qué lo está utilizando. ¿Por qué no lo utilizamos en reforzar la red de alumbrado público, pues? O agregarle otros servicios. Pero el problema es que hay que dar el primer paso. Para mí el primer paso es la normativa. En el caso nuestro está claramente regulado lo que es administración, operación y mantenimiento. Esa administración, operación y mantenimiento no puede ser superior al 10.3% del valor de la infraestructura administrada al año. Ese es un techo. Entonces, hay una metodología para cuantificar esa infraestructura y la administración no puede valer más de eso con su mantenimiento. Si voy a hacer inversión, la CREC me establece un modelo WACC de repago, que es un precio techo, y dice que se puede pagar hasta 15 años con una tasa de retorno que está previamente fijada. En este momento es el 11.79% como máximo. Entonces, se separan dentro del costo del servicio, independientemente de que sea un prestador público o un prestador contratado, deben estar identificados por aparte el flujo de inversión, el flujo de operación y mantenimiento, el flujo de energía, de tal manera que se transparenta los excedentes que puedan quedar a nivel económico. Y todo el flujo es explícito y es público y hace parte del corazón de la actividad, porque esto es una actividad tecnológica, pero es una actividad financiera. Y el módulo, el corazón del negocio, que es financiero, debe ser absolutamente claro. Y el modelo financiero debe ser parte de cualquier estructura de prestación del servicio, para que podamos hacer una debida vigilancia, un seguimiento, un control de las inversiones. Si no hay inversión, no hay repago, solo se quedará en un mantenimiento. Perfecto, muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención, a los participantes directos, pues, por compartir, y a la asociación por habernos dado el honor de estar con ustedes y con el público. Gracias. Gracias, Otto. Gracias, Armando. Gracias, muy amables. Para nosotros como asociación es un gusto tenerlos por aquí, ¿verdad? Esperamos que en un futuro no tan lejano, primero Dios, poder compartir de forma presencial tanto con Otto como con Armando. Creo que su aporte ha sido de mucho beneficio el día de hoy. Es un tema sumamente interesante, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto sociopolítico que podemos percibir, ¿verdad? Como ciudadanos, como también parte
este mundo de la iluminación, etcétera. Así que les agradezco de verdad muchísimo su intervención y agradezco a todos los participantes también por haber estado con nosotros en esta tarde. Y pues por favor los invito a que sigan todas nuestras redes sociales, agi.gt en Instagram y agi en Facebook para nuestros próximos webinars. Así que por favor estén atentos. Y de verdad, Otto y Armando, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Tal vez solo para terminar y Sí, sí, claro. a manera de, después de no perder el interés, pues sería bueno a nivel de la asociación generar ciertos foros internos dentro de la asociación para empezar a delinear formas de acción y ciertas estrategias de cómo abordar formalmente este problema. Yo ofrezco mi participación desde ya. Pueden contar conmigo. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que apreciamos muchísimo esa disposición y la verdad es que nosotros felices de tenerlos en casa. Muchas gracias por todo, por esta invitación, por la posibilidad de compartir inquietudes y también estamos a disposición de ustedes para crear un diálogo hacia adelante, enriquecernos recíprocamente de toda esa riqueza técnica que ustedes tienen y compartir también la experiencia positiva y negativa, la curva de aprendizaje en estos procesos que ya llevamos adelante. Y también los invitamos a los eventos nuestros. En estos días vamos a presentar los casos de telegestión, cómo se estructuraron, cuáles son sus fallas, su aprendizaje, qué está funcionando bien, las diferentes tecnologías, y pues queremos hacerlo de manera compartida con todos ustedes y participaremos también en los eventos que ustedes desarrollen porque nos interesa aprender. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Y claro que estaremos compartiendo pues todos los eventos de ANAP en nuestras redes sociales. Por favor, envíanos y nosotros se los haremos llegar a todos nuestros seguidores, participantes, socios y demás. Así que mil gracias. De verdad, gracias a todos los participantes y pues nos despedimos. De verdad, sigamos fomentando la cultura de la luz y que tengan una muy feliz tarde.